Y feliz de estar con ustedes en esta tarde de miércoles, como siempre, realizando estos webinars relacionados con aprendizaje acelerado. Estamos en compañía de grandes amigos, entre los cuales vale destacar a mi querido Javier Béjar, allá en Guayaquil, Ecuador, y Johnny Marval en Maturín, Venezuela. Bueno, estamos comenzando esta sesión que es la número 67 de la serie de aprendizaje acelerado que venimos realizando desde el pasado año y muy gustosos de poder compartir con ustedes algunos de los secretos del aprendizaje acelerado. Bueno, algo que dejamos pendiente es que estamos volviendo a lo básico, que quisimos hacer una revisión de algunos conceptos básicos del aprendizaje acelerado que no por sabidos se callan y por callados se olvidan. Así que vamos a ir realizando este proceso de revisión de conceptos básicos. Por ejemplo, uno de los primeros secretos, como siempre, es la bienvenida. La bienvenida en un proceso de facilitación es crucial. Como dice la frase muy comúnmente dicha, solamente hay una única oportunidad de causar una primera buena impresión. Entonces la bienvenida es vital. En mi caso, me acostumbro recibir a los socios de aprendizaje como si fueran conocidos de muchos años, como si los hubiera conocido toda mi vida. Y esa sensación es muy cómica porque a veces las personas se ponen a preguntar, oye, ¿de dónde es que me conoce Adrián? Yo no conocía, de verdad no me acuerdo de él, pero me trata como si me conociera de mucho tiempo atrás y eso me causa mucho interés. Bueno, esa misma condición es lo que deseo producir. Tiene que ver con mi personalidad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo importante es que la bienvenida cause una grata impresión en el socio de aprendizaje. Y recibirlo de una forma amigable, sin familiaridades que te hagan incómodo. O sea, evitar, por ejemplo, abrazos, besos, a menos de que sea la costumbre del lugar. A mí, por ejemplo, me causó muy buena impresión porque en Guayaquil, donde acabo de estar con Lorena Alvear, mi querida facilitadora internacional allá en Guayaquil, la gente acostumbra, sobre todo de las damas a los caballeros y de los caballeros a las damas, darle un beso de bienvenida, así lo estén recién conociendo. Parece ser la costumbre del lugar. Xavier me confirma con su gesto que así es. Pero en mi caso, yo hasta que no ocurre de parte de la participante, no avanzo en ese sentido porque puedo causar una situación que puede resultar incómoda. No presumir, o sea, si ves que lo hacen, si ves que lo hacen, lo observas, y no te niegas a que te saluden de la forma que es acostumbrada, pero tú no avanzas de manera impronta, tú no te lanzas a hacer lo que ellos te presentan. Saludos a mi querida Heidi Olaya, que está conectándose desde aquí, desde Gatesburg, en Maryland, y Adriana Castellanos desde México. Qué bueno, qué gusto que esté con nosotros en esta sesión. Siempre es muy agradable tenerlas entre nosotros. El otro elemento que yo considero importante en la sala a la hora de dar la bienvenida es tener música en la sala. Fíjate ahora que se conecta Tibisay Utrera, que probablemente esté en la ciudad de Caracas. Siempre nos causaba grata impresión cuando facilitábamos programas con ella que utilizábamos música en las sesiones y eso entusiasma al socio aprendizaje. La música
debe ser escogida de forma profesa, saber qué música va a estar sonando, qué música va a sonar, no dejar que vaya a sonar una música que sea desagradable a los socios de aprendizaje. Insistir en que el socio de aprendizaje se familiarice con la sala, sepa incluso cuáles son las normas de convivencia del lugar, que tienen que ver con probablemente si estamos trabajando con un centro de adiestramiento, con un hotel, con una casa de estudios universitarios, que conozca cuáles son las normas de ese sitio, que conozca dónde están las salidas de emergencia, cuáles son las rutas de evacuación, cuál es la conducta que se espera en caso de una situación comprometida, como puede ser ahora que estamos viendo, por cierto, con mucha preocupación, el huracán Irma allá en el estado de la Florida. Acabo de ver las imágenes publicadas de los estragos que está causando el huracán Irma en Miami. En este caso, pues lo recomendable sería suspender cualquier actividad, pero a veces no es tan grave, entonces simplemente tomar las precauciones. Otras veces te sorprende de forma imprevista, como me ha pasado en algunos países que he vivido terremotos. Entonces, tener conciencia de cuál es la conducta a observar en caso de terremotos, cuáles son las precauciones y que debemos tomar, sobre todo si tenemos personas con discapacidades físicas de cualquier índole en la sala, tener precaución de que esas personas sean las más rápidamente atendidas por nosotros como facilitadores. Haber comprobado el equipamiento que vas a utilizar durante la sesión. En el caso, por ejemplo, de la semana pasada, que estuve desde el día martes hasta el día viernes trabajando en Guayaquil junto con Lorena. Lorena siempre llegó antes que yo y mira que yo llego temprano, pero ella llegó hasta, creo que superaba la hora y media antes de la hora de convocatoria. En mi caso no llego nunca más tarde que una hora antes del evento y garantizo así el poder verificar todo lo que es el montaje de la sala, los equipos que se utilizan, todo lo que tiene que ver con iluminación, aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con dónde se apaga, dónde se prende, cómo se mueve, qué se mueve y tener todos los elementos de equipamiento asegurados. Por otra parte, verificar desde muchos días antes el manual o cualquier tipo de documentación que se vaya a entregar en el socioaprendizaje. Hace poco, el creer que aquí en los Estados Unidos todas las cosas funcionan perfectas me hizo cometer un error de no revisar de manera exhaustiva un manual y resulta que en la impresora se saltaron unas páginas a la hora de imprimir el archivo. El archivo estaba completo, como lo pude comprobar después, y también mis clientes pudieron comprobarlo después, pero a la hora de imprimir fallaron en imprimir algunas de las páginas. Fue muy cómico porque de una forma que, como siempre, como Dios es facilitador, usted sabe, Dios ayuda a los facilitadores. Resulta que durante la experiencia de aprendizaje, esa sección específicamente que no se imprimió, no se utilizó a exprofeso. O sea, no sabía que no estaba, pero preví no usarla. O sea, es una cosa de loco. O sea, no lo preví, pero no lo usamos y por lo tanto no nos dimos cuenta que faltaba. Nos dimos cuenta que faltaba con las asignaciones posteriores en donde sí se utilizaba esa sección de las páginas que dejamos de imprimir. ¿Les parece algo muy gracioso? A mí no me pareció gracioso cuando me di cuenta que faltaban las páginas. Le doy la bienvenida desde Chile a mi querido Rodolfo Pavón y a Félix Viloria. Qué bueno, Félix, qué gusto que te conectes con nosotros por la vía del Facebook Live. El otro elemento que debemos lograr es que el socio de aprendizaje desde que llega tenga asignaciones.
Eso es una característica del aprendizaje acelerado y es una característica de nuestra empresa de PCOS International. Así lo hacemos de forma profesional. Desde que el socio de aprendizaje entra por esa puerta, ya tiene una asignación. Algunos de ellos incluso tienen asignaciones previas a la experiencia de aprendizaje. Eso nos da una sensación de que la experiencia es muy dinámica, porque la sala se está moviendo. En el caso del evento que tuvimos la semana pasada, teníamos 26 personas en la sala, además de otras personas que formaban parte del equipo facilitadores. Entonces, claro, la sala estaba llena de gente y todos estaban haciendo algo. Todos tenían una asignación. Y esa asignación están controladas por quién creen ustedes. ¿Quién creen ustedes que hace la supervisión de las asignaciones? Seguramente seré yo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que soy yo? Pues no, es uno de los socios de aprendizaje. Ahora, yo, al igual que cualquier otro facilitador que se merezca llamarlo como tal, tiene conciencia de quién tiene qué responsabilidad, para cuándo, cómo, tiene todas las dimensiones de la asignación. Tiene que tenerla controlada él mismo. Además, tenemos listas. En este caso, Xavier no pudo disfrutar de la cocina de ese evento, pero en la cocina de ese evento estaba todos los mapas de ruta, todas las asignaciones, todo estaba anotado, aunque daba la sensación de que yo estaba improvisando en todo momento, y resulta que ahí no hay nada improvisado. En esa sala, todo lo que está ocurriendo tiene un mapa de ruta, tiene un mapa de control, tiene un guión, cumple con un plan bien determinado y bien detallado. Entonces llegamos a la experiencia de aprendizaje. Y la experiencia de aprendizaje, ¿cuál es la característica que tiene? Lo primero es que tiene una estructura, con un objetivo. Y ese objetivo, si no es conocido previamente por el socio de aprendizaje, nosotros lo hacemos conocido durante el inicio de la experiencia. Y ese objetivo además es conocido, comprendido, compartido y abundantemente conversado con el socio de aprendizaje, porque el socio de aprendizaje necesita entender qué es lo que está pasando ahí y hacia dónde se dirige. Quien no sabe a dónde se dirige no sabe por qué camino va a transitar. Así que en ese caso nosotros somos bien cuidadosos de que el objetivo esté claro. Y hacemos que el socio de aprendizaje se relacione con el objetivo general, los objetivos específicos y el contenido de la experiencia. Que la revise, que lo lea, que lo relea. Y hacemos ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, le pedimos que lea el objetivo y subraye 2 o 3 palabras clave. Después que diga las palabras clave. Después que compare las palabras claves que él escogió con sus otros socios de aprendizaje. O sea que de una forma reiterada hacemos que los objetivos estén revisados por los socios de aprendizaje. Hola Rosy, ¿cómo estás? Rosy González, qué gusto. Y mi querida compañera de estudios del colegio, Carolina Ferreros, se conecta, creo que de alguna parte de los Estados Unidos. Un gran saludo, Carolina, gracias por atender a esta reunión. Lo importante es que esos objetivos estén presentes en manos del socio de aprendizaje y que esos objetivos además sean revisados no solamente cuando iniciamos, sino durante la experiencia de aprendizaje. Otra vez, hacer ejercicios que motiven el acudir a revisar los objetivos de aprendizaje. Y que lo conversen entre los socios de aprendizaje, que se explayen a la hora de ver cuáles son los objetivos tanto de la experiencia de aprendizaje. En el caso nuestro teníamos una experiencia de aprendizaje de 4 días, en donde teníamos 6 módulos. Cada módulo tenía sus propios objetivos específicos y de esa manera es muy importante que los socios de aprendizaje van revisando los objetivos. Los mapas mentales en esto son cruciales y claro, en este caso era un público que no necesariamente estaba dotado
de la tecnología de aprendizaje vía mapas mentales. Lo que buscamos es que cada quien vaya conociendo el uso de los mapas mentales y lo vaya utilizando. Como ustedes saben, los mapas mentales son una herramienta de uso común en la facilitación de aprendizaje y además le dan una gran eficiencia por la capacidad de recuerdo que trae. El proceso de comenzar la experiencia de aprendizaje, ya hablamos del inicio de la experiencia, pero además cada objetivo tiene un nuevo starter, o sea, tiene una nueva entrada. Lo vemos mucho en el cine. Cuando vamos a ver una película, nos damos cuenta de que hay una escena inicial, hay una escena de desarrollo, hay una escena de cierre y hay una escena de conclusión. Cuando eso ocurre, también ocurre en la experiencia de aprendizaje. Hay una apertura, un desarrollo, una conclusión y un cierre. Qué bueno que se conecta mi amigo Edwin desde Venezuela. Creo que está en la ciudad, en una ciudad cercana a Caracas. Si no me equivoco, está Edwin. Qué gusto. Y también Alexandra Sáenz desde Guayaquil. Javier sonríe cuando oye el nombre de Alexandra porque somos amigos con Alexandra. Mi querida Milagros Briceño se conecta desde el estado de Virginia, aquí en los Estados Unidos. Un gran saludo a mi querida Milagros, también a su esposo José, personas de mi afecto y mi cariño muy íntimo. Sí, señor. Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntame, ¿tienes ya sonido en tu transmisión? Me gustaría que lo compruebes. También Alexandra, me gustaría saber que está escuchando y que puede hablar. ¿Qué tal? ¿Tengo sonido de Alexandra? Lo importante, me está escribiendo a Alexandra por el chat, les envía un saludo a todos. Mi querida amiga Tere Sendejas se conecta desde México. Qué gusto, Tere, un gusto tenerte con nosotros en esta sesión. 75% del tiempo se debe utilizar en lo que tiene que ver con enseñanza y aprendizaje. Y los estudiantes tienen el 80% del tiempo. Nosotros como facilitadores solo el 20%. Esa es la proporción que nosotros recomendamos. 80-20. 80% del tiempo debe estar en manos de los socios de aprendizaje. Solo 20% en manos de los facilitadores. Esto te preguntaría, Johnny, si eso está ocurriendo en las sesiones que está teniendo de aprendizaje en la empresa donde estás ahora, ahí en Maturín. Hazme un gesto a ver si es así. O por el contrario, el facilitador es el que está en comando y es el que hace todo. A ver, ¿qué pasa allí? No, efectivamente es bastante participativa. Interactiva la información, sí. Pasamos incluso más del 80% lo pasamos haciendo los ejercicios de la actualización. Por lo tanto, tú seguramente estás satisfecho con la facilitación que estás recibiendo de este facilitador de ISO 9001. Fíjate qué importante, Javier, que están facilitando ISO 9001, pero con técnicas modernas, con técnicas novedosas, ya no con aquella forma en como nos las enseñaron a nosotros por aprendizaje muy duro. Era muy duro para nosotros aprender la estructura de ISO, en general todo lo que tiene que ver con ISO. Luego tengo que mencionarles la importancia de la pregunta. La importancia de la pregunta. Dándole la bienvenida a Ángela Manzano, que se conecta por la vía del Facebook Live. Qué bueno, Ángela, qué bueno que estés con nosotros. En este caso, no hay nada más poderoso para un facilitador que una pregunta. La pregunta abre camino, la respuesta lo cierra. Por lo tanto, nosotros, una de las cosas que tenemos que evitar es responder las preguntas.
ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le vas a quitar a los socios de aprendizaje la oportunidad de que te hagan una pregunta y tú darle una respuesta? Es que lo más poderoso no es que tú le des la respuesta, sino que ellos consigan la respuesta. Si ellos exploran en el material de apoyo, si ellos buscan en las fuentes de consulta, normalmente la respuesta aparecerá mucho más rápido y vendrá de ellos. Y ese aprendizaje es mucho más poderoso que haberles contestado tú. Entonces, algunos de nosotros tenemos la noticia, quizá dada por nuestros padres, que no se contestaba una pregunta con otra. Nada más lejos de la verdad. Puede ser que incluso a algunos les haya quedado tan sembrado esto de parte de la educación que recibieron de su familia o de la escuela, de que era mala educación contestar una pregunta con otra, que se quitan esa enorme posibilidad de facilitar. La mejor forma de contestar una pregunta a un facilitador que yo conozca es contestar a través de preguntas. Y las preguntas conducirán a la respuesta más poderosa que proviene de los socios de aprendizaje. En este caso, las preguntas deben ser mucho más allá que preguntas de sí o no. Deben ser preguntas de amplio rango. Una pregunta que mueva a la reflexión, que mueva a la exploración, que mueva al comentario. Las preguntas de sí o no son demasiado poderosas. Es muy poco común que una pregunta cuya respuesta sea sí o no sea demasiado poderosa, aunque claro, hay alguna pregunta que contestada sí cambia la vida, ¿verdad? ¿Acepta usted por esposa? Entonces tú contestas que sí. Imagínate qué puede ser más poderoso que eso, ¿verdad? Algunas excepciones. Así que, pero en términos de aprendizaje, la mejor pregunta es la que no se responde, sino que se diversa. Por eso la palabra diversión, se divierte. Entonces los socios de aprendizaje se divierten cuando tú a una pregunta le contestas con otra pregunta. Cambias la vertiente, eso significa la palabra divertir, cambiar de vertiente. Las preguntas, cuando tú las haces de forma abierta, hace que el socio de aprendizaje se incentive a preguntar. ¿Qué otras formas de preguntar? Por ejemplo, tú haces una pregunta y le dices a los socios de aprendizaje que conversen en pareja o en trío o en su mesa, o que hagan una especie de debate. Por ejemplo, si yo juzgo que el aprendizaje debe ser serio y otro juzga que el aprendizaje debe ser divertido, yo pongo al que dice que el aprendizaje debe ser serio a defender la posición contraria, o sea, defender que el aprendizaje debe ser divertido. Y al que dice que el aprendizaje debe ser divertido, lo pongo a defender que el aprendizaje debe ser serio. O sea, la posición de abogado del diablo, la defensa en contrario. Es una maravilla este tema de las preguntas. El uso de un estacionamiento de preguntas, porque a veces la pregunta que hace un socio de aprendizaje está totalmente fuera de contexto. Entonces puede distraer al auditorio. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la bienvenida a la pregunta, le pedimos que la anote en un post-it y que lo lleve al estacionamiento de preguntas. Y nos ocupamos de que todas las preguntas queden contestadas en el lapso de la experiencia de aprendizaje. En este evento que acabamos de realizar en Guayaquil, prácticamente se agotaban en cada sesión todas las preguntas que entraban en el estacionamiento de preguntas. Incluso hubo preguntas del estacionamiento que se hicieron varias veces. Y cada vez buscábamos que la respuesta fuera diferente. Qué bueno que está mi querida Flor Giner conectada a esta sesión. Ya inmediatamente me viene a mi memoria los momentos muy agradables que he pasado con ella
y con su gente aquí en la ciudad de Georgetown y en la ciudad de Washington, asistiendo a los eventos de la Asociación Americana de Talento. Qué bueno, Flor, que estás conmigo. A veces cuando hacemos una pregunta, el lapso entre hacer la pregunta y obtener la respuesta pareciera un siglo. O sea, el socio de aprendizaje no contesta rápido y a ti te da la sensación de que ya pasaron varios minutos. Olvídate de eso, eso no ha ocurrido, eso es una sensación. Espera y recuerda, cuando el labio superior se une con el inferior y cierras la bocota es cuando no entran moscas. Boca cerrada no entran moscas, así que cuando hagas la pregunta espera que ocurra la respuesta. Si en ese momento tú piensas que ha pasado mucho tiempo, olvídate de eso, respira profundo que el socio de aprendizaje va a aparecer con la respuesta. Entonces evita quitarle el impulso a un socio de aprendizaje. Antes de comentar tú cualquier pregunta, busca que los comentarios provengan de la sala, provengan de los propios socios de aprendizaje. Eso enriquece. Cuando el socio de aprendizaje, a quien escucha contestar las preguntas, es a su propia gente, a sus propios compañeros, a sus propios socios de aprendizaje, la respuesta es mucho más rica, mucho más excitante que responderla tú. A veces nosotros tenemos el turito de que vamos a ser calificados como que no estamos preparados. El lucir no preparado no proviene de no responder. El lucir no preparado proviene de otros aspectos que trataremos en otro momento. Pero lo importante es que si tú de verdad no posees la respuesta, no la vayas a inventar. Si tú no posees la respuesta y ninguno de los socios de aprendizaje presenta una respuesta a la pregunta, entonces ofrece traer una respuesta en unos minutos, en otra jornada si es que la hay, pero no te atrevas a dar una respuesta inventada, una respuesta que simplemente no tiene sustento, porque eso te hace perder credibilidad ante tu socio de aprendizaje. Mi querida Vicky Gamboa, que está conectada desde aquí, creo que está en Bethesda, Maryland. Vicky, creo que está en Bethesda, si no me equivoco. Le doy la bienvenida a esta sesión. Siempre muy agradable estar con ella. Lo importante es que el socio de aprendizaje genere sus propias preguntas. No hay nada más poderosa que las preguntas que provienen de los socios de aprendizaje. Por lo tanto, hay momentos en los cuales la pregunta tuya es, por favor, generen preguntas respecto al tema. Mientras más preguntas produzcan los socios de aprendizaje, más rica será la experiencia. Se conecta mi querida Gaby Mares desde Dallas, Texas. Menos mal que está Gaby. Siempre aprovecho momentos como estos. He estado muy preocupado por mis amigos en Houston, Texas, que han vivido momentos aciagos con este tema de las lluvias y huracanes que han atacado esa zona, y les envío a aquellos amigos que viven en Houston mis cariños. Todos se han comunicado y me han dicho que están bien sanos y salvos, pero sé que muchas familias están viviendo momentos terribles allá en Houston. Qué bueno que se conectó Gaby para recordarme mencionar el tema de Houston, al igual que ya había mencionado el tema de la Florida con Irma. Por ejemplo, algunas estrategias que funcionan para hacer preguntas. Por ejemplo, yo nombré a dos de los socios de aprendizaje, los nombré periodistas durante la sesión, y ellos fueron haciéndole preguntas a los socios de aprendizaje que estaban en la sala. Seguramente Javier y Alexandra fueron indagados por estos periodistas que realizaron la labor dentro de esta sala. Mira, hablando de Lorena, y se conecta Lorena Alvear desde allá, desde Guayaquil. Un gusto. Estamos hablando precisamente, Lorena, de nuestro extraordinario evento en Guayaquil. Ya tenemos
pautado un nuevo evento para inicios del año 2018. Todavía no vamos a dar la fecha porque estamos confirmando con el hotel, pero ya tenemos una nueva fecha y de hecho ya se han comunicado varias personas que no pudieron asistir a esta oportunidad y van a estar en el próximo del año que viene. Y también gente que ya asistió y que quiere volver a asistir. Parece que quedaron muy bien satisfechos con la asistencia. Así que un gusto tener a Lorena conectada. Saludos a Diana Charles, que se conecta con esta sesión. El juego, ¿quién quiere ser millonario? Por ejemplo, ese es un juego que jugamos en nuestra sesión de aprendizaje y ahí se hace preguntas respecto a los días del evento. Puedes hacerlo incluso para una sesión relativamente breve de apenas medio día o de un día. Pero en este caso hicimos un ¿quién quiere ser millonario? De 4 días y funcionó de maravilla, nos divertimos muchísimo. Otra cosa que funciona es agarrar el manual y realizar preguntas con el manual. O sea, el socio de aprendizaje está sentado, no tiene el manual abierto y tú como socio de aprendizaje haces preguntas respecto a lo que han estudiado los socios de aprendizaje. A veces nosotros hacemos el juego de hacer preguntas sobre temas que no se han presentado para que la gente conteste lo que le sale. No importa que se equivoquen y a veces pasan cosas muy graciosas, por ejemplo, con gente que son muy inteligentes desde el punto de vista verbal lingüístico y salen con unas invenciones divertidísimas. Saludos a Víctor Martín Macías y a Mariflo Pérez Romero conectados en esta sala. Otra estrategia para hacer preguntas es realizar quizzes, lo que llaman quizzes. No sé si se utiliza ese vocablo en Ecuador, en Chile, en los países que están conectados. El quiz es un examen breve, es un examen breve ipso facto, hecho en sitio de manera breve. O sea, son 2, 3, 4 preguntas muy rápidamente realizadas. El uso de quizzes funciona de maravilla. Otra forma de realizar preguntas es realizar un ensayo. O sea, tú haces una pregunta y le dices a la persona que haga un ensayo breve respecto a la pregunta. También funciona para mostrar comprensión. Ya dije lo de los debates. Puedes poner un tema para debatir. Lo hemos hecho, por ejemplo, con diferencias entre aprendizaje de adulto y de niños, diferencias en el aprendizaje entre mujer y hombre. Pero si tú estás trabajando otros temas, tú puedes hacer debate de cualquier cosa que se deje. Cualquier cosa que se preste, tú haces un debate, es una maravilla. Otra forma de hacer preguntas es hacer ejercicios así como programas de radio, programas de televisión, cosas de ese tipo. Ay, qué bueno que se conecta mi querido Jaime Fornés, creo que está en la ciudad de Miami. Un gran saludo para él y para todos los demás que se han conectado. Bueno, siendo las 7:30 de la noche, hemos culminado nuestro webinar sobre vuelta a lo básico de aprendizaje acelerado. Los invito a conectarse el próximo miércoles a las 7 de la noche, de 7 de la noche a 7:30, para conversar sobre aprendizaje acelerado. Fue un gusto, un placer y un honor, como siempre, compartirnos y nos vemos en el espejo.